Actívate contra el mosquito. Cero criaderos, más salud. Tengo a mi lado ya mi primera invitada, es la doctora Berta Sosa, especialista del Centro de Higiene y Epidemiología en Bayamo. Bienvenida, doctora, y más en un día como este, en que estamos celebrando un aniversario más de la campaña antivectorial. Así que la felicitación para todos los hombres y mujeres que laboran para protegernos nuestra salud. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí, saludar a todo el colectivo y a todos los televidentes que nos siguen. ¿Qué tiene para esta edición? Así sabemos que hay una focalidad de mosquitos, o al menos en esta etapa de lluvias. Este otoño ha sido bastante húmedo y se han creado ciertas condiciones para que prolifere el mosquito y el jején en ciertos lugares. Y quisiera que nos dijera cómo se va comportando la arbovirosis, la incidencia en nuestro territorio capitalino granmense. Sí, vamos a recordar, la arbovirosis es una serie de entidades producidas, transmitidas por el vector, en este caso el mosquito, y en algunos casos los jejenes. Sí. Nos estamos refiriendo fundamentalmente al dengue y el oropucha, que son los que han circulado en nuestro municipio Bayamo. Decir que sí, para tener en cuenta que se produzca esta enfermedad, una es el vector, el mosquito que esté infectado, que tenga el virus, en este caso la mosquita. Tenemos los factores medioambientales, la situación económica que influye fundamentalmente, la persona, las características, el estado de salud de la persona y el tiempo. El tiempo es importante, el tiempo en que empieza la persona con síntomas o empieza el tiempo en que acude a las instituciones de salud y la información oportuna. Entonces, para hablar en este momento, Bayamo ha tenido un comportamiento, digamos, comparamos con el año anterior, más o menos es similar en cuanto al acumulado de casos febriles que se han estudiado. Sí. No así los diagnosticados, o sea, los que se hicieron, los que se han hecho el examen, que de eso podíamos profundizar más adelante. En este mes, el mes que cerramos octubre, hubo un incremento en comparación con el año anterior. Pero en cuanto al acumulado, más o menos el comportamiento es el mismo. En cuanto al número de casos diagnosticados con el IgM dengue, con el dengue, o el caso de la cantidad de pacientes febriles que han sido atendidos en las instituciones de salud, teniendo en cuenta que hay muchos que no tocan el sistema, que quedan en sus casas y no acuden a las instituciones de salud. Entonces, Bayamo es una enfermedad que es un mosquito que está en todas partes, pero los repartos que están más afectados en estos momentos tenemos San Juan el Cristo, fundamentalmente San Juan, tenemos Valle Manopla La Unión, Camilo Cienfuegos, en el municipio de Mabay, en la parte de Julia y Mabay, hay un gran incremento de número de casos de febriles. Tenemos también el reparto Antonio Vitera, son así, Francisco Vicente Aguilera, son los repartos que más cantidad de pacientes febriles nosotros tenemos en cuenta y los detectados también por el sistema, porque se hacen pesquisas y se detecta, pero es en los que están registrados como síndrome febriles, que son los que estudiamos, porque tenemos el pensamiento epidemiológico que pueden estar sufriendo el dengue o el oropucha, por los síntomas que muestran, puede ser, o el contexto epidemiológico, porque no todos los síntomas, no todos los pacientes dan los mismos síntomas. Y entonces esos son los repartos que más tienen. Ahora, la focalidad está aumentada fundamentalmente en eso, coincide los febriles con la cantidad de focos, que eso tenemos en cuenta los factores ambientales, la educación de la persona, que las acciones que se realicen, si disminuye o aumenta la focalidad o se mantiene. La recogida de desechos sólidos que se ha visto afectada recientemente también. Para darle un orden, por ejemplo, el paciente, la persona, tenemos en cuenta los febriles, los pacientes que también puede una persona tener en cuenta el paciente que es menor de 2 años, los pacientes de edades pediátricas, las embarazadas, los pacientes que tienen alguna enfermedad, cualquiera puede enfermar, pero estos son los que mayor riesgo tienen de tener alguna complicación. En este caso, entonces, esa es la primera parte, ese es el paciente, la persona. El vector ya lo mencionábamos, que es el causante, que está el factor medioambiental y lo que hablábamos, los criaderos. El mosquito se desarrolla, puede estar en aguas estancadas, pero fundamentalmente en aguas limpias. Y entonces unimos el criadero del mosquito, los focos que tenemos, más las condiciones económicas, muchos apagones. La persona debe protegerse, protegerse las partes de su cuerpo para evitar las picaduras, pero con los calores, ¿cómo va a usar? Tratar de tener un mosquitero. Con el mosquitero. Entonces,
el almacenaje, porque la mayoría de la focalidad la tenemos en los tanques bajos, o sea, quiere decir dentro de las viviendas, los que se detectan. Sí. Son en los alrededores también, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque a la hora de almacenar agua, o tenemos poca cantidad de agua, o la que tenemos no protegemos bien el recipiente. Y lo otro es en el patio, el ordenamiento del patio, donde se acumula, donde hay un charquito, en un jardín, una goma, botella, las latas, los bebederos de los animales. Todo eso son recipientes donde el mosquito pone el huevo y a los otros ya empieza a proliferar, sale el mosquito, pica a una persona enferma y empieza a picar y empieza la transmisión. Entonces ahí el tiempo que decíamos, el tiempo en que la persona empieza a sentir los síntomas y toca con el sistema de salud, que debe informarle que dice, yo lo pasé, aquí lo pasó todo el mundo. Sí, como que es algo normal. No debe ser, porque cuando un paciente, una persona va al consultorio médico, le dice, yo tuve fiebre, aunque no se sienta tan mal, va los compañeros de la campaña antivectorial, que son los especialistas, y detectan dónde está el foco. Exacto. Y ahí entonces a eliminar los criaderos de mosquitos y estamos evitando, porque esa persona lo pasó después, pero viene entonces, picaron a otra persona y empieza la transmisión. Y sobre todo lo que decíamos, tener en cuenta que no todas las personas tienen el mismo estado inmunológico. Exacto. Y entonces algunos sufren complicaciones. Es importante hablar de la persona cuando la persona que conozca. La clasificación que tenemos nosotros como entidades de salud es en el dengue, estamos hablando del dengue. Está sin signos de alarma, con signos de alarma, y el dengue grave. Sin signos de alarma es aquella persona que tiene un malestar general, que puede tener fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, pero puede ser pasajero. Sí. Ahora, ya cuando hay signos de alarma, digamos, hay vómito, diarrea, o sea que ya está conllevando una deshidratación. Están las lesiones en piel, sí, que son el RAS, que eso son hemorragias pequeñas, y ya ahí viene la hemorragia, fundamentalmente la hemorragia gingival, sí, el sangramiento. Puede sangrar por la orina, puede la mujer aparecer la menstruación o aumentar. Sí. Entonces son sangramientos, el dolor abdominal, y en este caso debe acudir tempranamente al hospital para ser atendido y llevar un seguimiento. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Un tema sin dudas que nos preocupa a todos y que debemos seguirle dando tratamiento en nuestro programa en otras emisiones. Le esperamos próximamente en Frecuencia, que ahora, después de la pausa, le invito a conocer la cartelera para este martes.